Bien, continuando con anatomía del aparato genitourinario, después de haber visto el aparato excretor, vamos a ver el aparato reproductor masculino y luego el femenino. Las preguntas básicas de aparato reproductor masculino que tenemos que hacernos es la relación que tiene un tacto rectal con el aparato genital masculino. Entonces, esta relación, fíjense ustedes, o si nos preguntamos qué relación hay o por qué se hace el tacto rectal en el examen prostático, es por la relación y, fíjense, la pared anterior del recto está en contacto con la pared posterior de la próstata. Entonces, palpar a través de un examen prostático, que es un tacto rectal, el médico puede percibir el agrandamiento de esta glándula prostática y puede sospechar, según el antecedente, de un cáncer de próstata o una hiperplasia prostática, que es el agrandamiento de este órgano sin necesariamente ser algo maligno, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver los órganos del aparato genital masculino. Vamos a retirar el aparato digestivo. Entonces, vamos a ver y vamos a empezar con el aparato genital masculino. Entonces, vamos con los testículos. Y vamos a ver que los testículos son las gónadas o glándulas del aparato genital masculino, ¿verdad? Pesan un peso aproximado de 18 a 20 gramos. Van a tener una forma ovoidea. Fíjese que la estructura que está recubriendo a este órgano es el darto o fascia del escroto, que es la más externa. Luego tenemos la fascia espermática externa, si vamos de afuera hacia adentro, ¿verdad? Luego tenemos el cremaster, que es el músculo cremasteriano, que se contrae cuando hay cambio de temperatura. Luego tenemos la fascia espermática interna, ¿verdad? Luego tenemos la fascia espermática interna y luego la túnica vaginalis, que es la más interna. Pero ¿cuál es la única túnica que no viene desde aquí, desde la parte abdominal con las estructuras del conducto espermático? Es la túnica albuginia, que se llama albuginia porque es color blanquecina. Ella es propia del testículo. Recuerden que los testículos son los productores de testosterona y además que producen los espermatozoides, ¿verdad? Necesitan estar a una temperatura de 35 grados porque en esa temperatura se produce la espermatogénesis, donde se lleva a cabo esta función. Entonces, si hacemos un corte en el testículo y vemos vamos a ver un corte sagital, ¿verdad? Vamos a ver que en su configuración interna tenemos unas estructuras en el testículo denominadas túbulos seminíferos. Fíjense que los túbulos seminíferos es el lugar donde se lleva a cabo la espermatogénesis. Estas espermatogonias que se van a transformar en espermatocitos tipo 1, en espermatocitos tipo 2, luego van a migrar a esta red denominada red testicular o red de testis, así se denomina. Luego estos espermatocitos tipo 1 a tipo 2 migran a través de esta red y se dirigen a través de los ductos eferentes, así se denominan estos ductos eferentes, que comunican la red testis con esta otra estructura que es un conducto denominado epididimo. El epididimo va a tener una cabeza, un cuerpo y una cola, y luego la cola del epididimo va a dar lugar a otro conducto que se denomina ducto deferente. Entonces esa sería la secuencia de los conductos que llevan desde la formación de la meiosis. Recuerden que la producción de la transformación desde la espermatogonia de los espermatozoides
desde espermatocito tipo 1 a tipo 2 que se lleva a cabo en los túbulos seminíferos, es una meiosis, ¿verdad? Se va de células haploides, lo que han aprendido en embriología. Entonces, esa es la estructura y el trayecto que recorren los espermatozoides. Cuando hay que tomar una muestra de espermatozoide, el ginecólogo o el científico que va a tomar la muestra, toman la muestra, si es que la toman la muestra de la cabeza del epididimo, tiene menor porcentaje de rescatar espermatozoides ya maduros. Si lo toma del cuerpo, del epididimo, va a tener un 60% de probabilidad. Pero si toma los espermatozoides de aquí de la cola del epididimo, aumenta la probabilidad de los espermatozoides ya maduros. ¿Por qué? Porque el epididimo es el lugar donde maduran los espermatozoides. Entonces, en la cola del epididimo es el lugar ideal para tomar la muestra de espermatozoides. Entonces, esta cámara de maduración es la región la que va a encargarse de formarse de espermatogonia en espermatocitos 2, ¿verdad? Primero viene espermatocito 1, luego espermatocito 2, es decir, donde se produce las meiosis. Recuerden que ese es el tipo de división celular. Entonces, ese es el trayecto del drenaje y de esta manera se produce los espermatozoides y hacia dónde se dirigen. Entonces, se dirigen desde el epididimo hacia su cola, hacia otro conducto que se denomina conducto deferente. Deferente. Estos conductos deferentes, que es uno a cada lado, se van a dirigir, fíjense, hacia la parte posterior de la vejiga y se va a conectar junto con esta glándula que es la glándula seminal que produce el líquido seminal y se van a unir y van a formar lo que se llama el ducto eyaculador. Entonces, el ducto eyaculador del lado derecho y del lado izquierdo, aquí está, junto con la glándula seminal, recuerden que este es el conducto deferente, termina a nivel de la uretra prostática. Entonces, esta uretra, fíjense que viene desde la vejiga, la uretra prostática va a tener las diferentes porciones. Tiene una porción vesical, tiene una porción prostática, ¿verdad? Y aquí a nivel de la pared posterior de esta uretra prostática existe una región anatómica. Fíjense, este puntito que ven ahí se denomina, que está en la uretra prostática, colículo seminal. Entonces, ¿cómo se forma, repasando, cómo se forma el conducto eyaculador? Se forma por la unión de la vesícula seminal y el ducto deferente. Ellos están virtiendo los espermatozoides a nivel de la uretra prostática, es decir, que se encuentra atravesando la glándula, la próstata, ¿verdad? Entonces, y luego esta próstata, esta uretra prostática, fíjense, se dirige, está en la cara posterior, vamos a ver hacia dónde se dirige. Sacamos la fascia del pene. Recuerden que la uretra masculina, para recordar anatómicamente, está formada por 4 porciones. La parte más superior es la uretra vesical, que está cerca de la vejiga. Luego la uretra prostática, que está bien dentro en la próstata. Luego viene la uretra membranosa, que está en el piso pélvico. Y luego la uretra que está en el cuerpo esponjoso, que se denomina uretra esponjosa. Entonces vamos a retirar estas estructuras para poder ver hacia dónde se continúa, que termina a nivel de la fosa navicular, que está justo en la parte más externa del glande en la cabeza del pene. Entonces, repasando la pared posterior de la uretra prostática, fíjense, existe
un colículo seminal, así se denomina esta estructura en la pared posterior de la uretra prostática, que es el lugar donde se va a drenar, ¿verdad? Donde se va a formar y va a drenar las sustancias que van a nutrir a los espermatozoides. Entonces, este utrículo prostático, que no es nada más que un conducto que está en la uretra prostática, fíjense que lo que él hace, este utrículo prostático, que está en la cara posterior de la uretra prostática, lo que hace es nutrir a los espermatozoides con los líquidos de las vesículas seminales. Por eso los espermatozoides pueden quedar vivos 2 o 3 días en el aparato genital femenino, ¿ya? Entonces, y eso es por los nutrientes de las vesículas seminales, de este líquido prostático que es drenado hacia el utrículo prostático, ¿verdad? Entonces, esa es la ubicación anatómica de estas estructuras denominadas utrículo prostático, que lo que drena es el líquido prostático, que va a nutrir a los espermatozoides. Bien, continuemos con el pene, que corresponde al aparato copulador del ser humano. Vamos a ver cómo encontramos configuración interna al pene. Si hacemos un corte, entonces si hacemos un corte en el plano frontal y vamos a retirar la cabeza del pene, cómo está conformado el pene. Entonces fíjense, vamos a tener las siguientes estructuras. Primero tenemos un septo del pene que separan estas dos estructuras denominados cuerpos cavernosos. Estos cuerpos cavernosos, que son dos, son los que ponen erecto al pene porque se llenan de sangre venosa. Esa es la única función que tienen los cuerpos cavernosos. Entonces hay un cuerpo cavernoso a cada lado que la función es de poner erecto al pene. Y en la porción central tenemos al cuerpo esponjoso. Entonces, esta configuración interna, esta estructura, que es el cuerpo esponjoso, ¿verdad? Es la porción más irrigada del aparato genital masculino. Es decir, es la parte más inervada del aparato genital. Está inervado por ramos genitales del nervio pudendo y va a tener una raíz y una cabeza. Entonces eso sería todo referente a testículos y al pene en cuanto a su función. Para recordarles un poco sobre la función simpática y parasimpática del pene, vamos a ver que la función simpática, es decir, la inervación de los plexos simpáticos, lo que van a producir en el hombre, los plexos del tronco simpático, como ser el plexo esplánico pélvico, la función que producen en el hombre es la eyaculación o la estimulación de la eyaculación. Esa es una función simpática. En cambio, en la mujer vamos a ver que lo que produce es la lubricación de los conductos vaginales, que lo vamos a recordar en aparato genital femenino. En cambio, la función parasimpática, que está dada por el plexo hipogástrico, ¿verdad? La función parasimpática lo que produce es la erección del pene. Entonces, esta es la función parasimpática. La erección del pene se da por una estimulación parasimpática en el hombre, y la función simpática lo que va a producir es la eyaculación o la estimulación a la eyaculación. Bien, ahora vamos a aparato genital femenino.